¿Ya? Listo. ¿Listos? La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Económicas Administrativas. La materia Estructura e Integración de Capital Humano, bajo la dirección de Juana Jiménez García. Grupo 3N. Equipo número 3, integrantes, conformados por Campos Rodríguez, Kimberly Selena, Chablé Barahona, Gabriela. De la Cruz, Riche José del Carmen. De los Santos Hernández, Arlet Michel. Espadas Carrillo, César Augusto. Fuentes Paché, Nicte Ja. Ciadani. García Contreras, Analín. Hernández Álvaro, Briseida Isabel. Hernández López, Erwin Williams. Y Hernández López, Jesús Manuel. Presentamos la unidad 2, reclutamiento y selección. Bueno, yo soy Dani y me toca hablar sobre el reclutamiento. El reclutamiento y selección de personal es el proceso en el cual las empresas contratan al talento adecuado para ocupar un puesto y por ello es de vital importancia tener una estrategia y planeación de reclutamiento, ya que sin el capital humano necesario ninguna compañía puede ser competitiva y seguir a flote y lograr pues más que nada sus objetivos. Como hablaba de objetivos, el objetivo principal del reclutamiento y selección es garantizar un proceso de contratación organizado, transparente y justo que pueda ayudar al personal de recursos humanos a poner a las personas indicadas en las oficinas de la empresa. ¿A qué vamos con esto? De más que nada de la transparencia y la justicia al momento de reclutar personal que realmente cumpla con las capacidades y habilidades que se necesitan dentro de la empresa y que no sea solo por conveniencia de las personas de derechos humanos. Por eso tenemos que saber bien a quién tenemos en esa área para no caer en ¿cómo decirlo? En recomendaciones que no son de realmente que afectan más que nada, porque puede ser que sea por recomendación de algún familiar o algo. Entonces dejemos que pues las personas de derechos humanos, de recursos humanos, perdón, pues no caigan en esas cosas. Bueno, las fuentes utilizadas para hacer el reclutamiento de personas están identificadas en tres internas. Dice que consiste en la investigar y categorizar a candidatos internos dentro de la organización y en los registros documentales conocidos como inventario de recursos humanos. En las externas dice que busca que surja la necesidad y no habiéndose encontrado candidatos válidos dentro de la organización o siguiendo la política de selección propia de la empresa, se decide buscar fuera del personal necesario para cubrir los puestos vacantes. Por decir, como vemos, la primera opción es que dentro de la misma empresa haya alguien que pueda cubrir ese puesto, o si no, se prosigue a la externa, que es buscar a alguien nuevo. Y la mixta se da cuando está cubierta la vacante de reclutamiento interno, pero dice que se busca un producto de traslado o promoción y que aún así persiste la necesidad de cubrir una vacante y la misma es cubierta con un reclutamiento externo. Esta se da cuando, por decir, ahora sí ya se procede al punto de que dentro de la empresa hay alguien que sí es un candidato perfecto para la vacante, pero ahora queda vacante el lugar que tenía la persona que ya estaba dentro de la empresa. Así que pues aún así sigue habiendo un lugar
y pues se tiene que ocupar por algo. El proceso de reclutamiento. Dice que hay que gestionar el proceso de reclutamiento y que este consiste básicamente en buscar los pasos específicos para cautivar apropiadamente al candidato que podría ocupar una vacante. Dice que esta puede ser en eventos, redes sociales o alguna publicación. Estos pasos varían en las organizaciones, lo cual depende de las políticas y objetivos establecidos dentro de la empresa que pues se encuentre con ese problema de vacantes. Dice, para establecer el inicio del proceso de reclutamiento depende de la decisión operativa del departamento o gerencia requisitoria en la cual está a cargo las vacantes. Dice que a sus veces le oficializan o activan el proceso emitiendo la debida requisición de personal, contando con una estrecha comunicación con el emisor de recursos humanos. Bueno, para esto existen fases del proceso de reclutamiento. Empezamos con el punto 1, que dice que hay que identificar la vacante. Aquí en esto es donde pues ya se sabe qué lugar es el que está vacío y y pues más que nada saber qué es, tener específicamente qué es lo que buscamos. El punto, sí, la segunda fase dice que habla de la identificación de los candidatos. Ya es cuando uno sabe más o menos, incluso puede saber qué candidato quisiera que atraer a la empresa, qué capacidades y qué habilidades se requieren para que pueda tener un buen desempeño dentro de la vacante. La tercera fase sería atraer y captar los candidatos. Ya estos puede ser por medio de volantes, anuncios fuera de la empresa y así. Y pues ofreciendo, por decir, que salarios, días de descansos, horarios en los que se va a trabajar y así. Que es más que nada la información que necesita pues la forma de que se va a difundir el anuncio de que hay una vacante. Por si tal vez el sueldo, la cantidad del sueldo no, pero pues sí es como de una forma antes. La fase 4 sería la recepción de solicitudes, ya es cuando uno ya cuenta con las solicitudes de los candidatos, donde entregan, por decir, cartas de recomendaciones, hasta qué nivel educativo llegaron, si cuentan con una licenciatura, ingeniería, algún doctorado, depende de lo que la empresa es lo que busque. Bueno, también les hablaré sobre los medios de reclutamiento interno. Más que nada, habla de que cómo puedo reclutar cuando tengo una vacante en la empresa, pero sé que la puedo llenar con alguien que está capacitado dentro de la misma. Por decir, esta puede ser con avisos en el interior de la organización, con tableros electrónicos, con promoción de personal, con cursos de ascenso, requisición del sindicato, lista de espera e incluso el internet. Como todo puede tener ventajas y desventajas. Lo que suele tener es que ni en las desventajas no cuenta lo económico, porque pues sale barato pues contratar a alguien dentro del mismo personal de la empresa. Como les dice, las ventajas de avisos en el interior de la organización es de bajo costo, solo hay que saber en dónde, o sea, tener puntos claves de dónde llegarle a las mismas personas, a los mismos empleados de la empresa. En los medios de reclutamiento externo, dice que están los volantes, que son útiles para el reclutamiento masivo, pero igual es fácil de difundir y compartir, pero se puede desechar fácilmente. No a todos les interesa leer un volante, algunos sí, algunos no. Las páginas web de internet dicen que son de difusión rápida y fácil, pero es vulnerable a ataques pues externos como la falta de luz, infección de virus, y pues existe que se está actualizando constantemente. Los murales igual pueden ser de bajo costo, pero entre sus desventajas está que
su uso está condicionado a la participación del negocio en congresos educativos y convenciones empresariales. La radio, pues, es una fuente de difusión muy buena porque pues llega a varios puntos de, por decir, del estado, lugar que se quiera difundir, incluso de la república o algo, pero pues eleva el costo del reclutamiento. Igual están los letreros semifijos, dicen que estos son de bajo costo y suelen colocarse en algunas de las fachadas del negocio y como principal ventaja destaca que se pueden reutilizar. Entre sus desventajas está que sus beneficios dependen de una correcta ubicación y su uso restringe a micros y pequeñas empresas. También está la prensa, dice que este es de alto grado de penetración y se pueden anunciar varias vacantes en un solo anuncio, pero pues es de un costo alto. También está la televisión, que es recomendable para reclutamientos masivos, pero pues incluso puede ser muy caro. Por eso entraría entre sus desventajas. Les dejo con mi siguiente compañero que les explicará la siguiente diapositiva. Selección. Su concepto. Como selección de personal es el proceso que se sigue para la contratación de un empleado. Esto es para cubrir la vacante que se evalúan las cualidades, conocimientos, habilidades y la expresión para cubrir el vacante de la demanda de la organización. Esto va dependiendo lo que la empresa vaya a adquirir. Su objetivo es elegir el candidato más valioso de la organización. Siguiente, por favor. El objetivo es proceso de selección, es elegir entre el conjunto de candidatos calificados. Primordial de la elección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización. Así, el proceso de selección pretende medir la prioridad y el rendimiento futuro del trabajo. Con esto, se llevan a las personas que comporten y perciban la situación de manera diferente y a que logren mayor o menor éxito en el desempeño de funciones de la empresa. Siguiente, por favor. El proceso de selección personal. Este es identificar técnicas, ya sea para utilizar y recurrir sobrevivencia del empleado que aporta el mensaje. Esto ayuda a diseñar y obtener técnicas de instrumentos. Que aplican y al decidir si se da la o no. Y por último, obtenemos analizar los resultados para comprobarlos. Con esto, obtenemos la información de todos los que fueron entrevistados y llevar a un análisis completo para poder escoger a uno de los empleados. Siguiente, por favor. Técnicas de selección. La técnica de selección personal sirve para seleccionar los mejores candidatos para el puesto. Aquí vemos técnicas de reclutamiento de selección personal más eficaces e innovadoras para atraer y mantener talentos a las empresas.
como cuáles serían: inteligencia, inteligencia en el vacante, podrían ser actitudes, podrían ser qué tan rápido puede él aprender a hacer las cosas. Estas técnicas son múltiples y se trata de un campo de que continúa evolución y que requiere de equipos pluridisciplinares, como cuáles psicológicos, informáticos, médicos e ingenieros. Aquí, la empresa o RH, recursos humanos, al momento en el que estás seleccionando a la persona que va a ser el siguiente vacante, que la empresa requiera, tiene que saber a qué área lo va a mandar y qué es lo que realmente necesita. Para esto se necesitan estas técnicas de entrevistas, técnicas de darle como un ejemplo de qué es lo que va a hacer. Le pueden dar una hora de ensayo para saber si realmente está preparado o no la persona. Siguiente, por favor. Objetivos de las técnicas de selección. Sus objetivos es brindar herramientas eficientes y estandarizadas, profundizar el conocimiento acerca de los candidatos y facilitar los procesos de evaluación y selección. Una vez que la empresa ya tenga un grupo de candidatos perfectamente que está seguro que los va a seleccionar, les va a dar ciertas herramientas eficientes, dependiendo a qué área lo va a llevar. Con esto se va a poder profundizar su conocimiento de los candidatos y así se va a poder facilitar el proceso de evaluación. Definitivamente es la forma más fácil en poder saber a qué vacante va a adquirir. Siguiente, por favor. Uno de los ejemplos de técnicas es dar más que nada pedirle ciertos documentos a los empleados, como cuáles: currículo vitae, la solicitud de empleo, que es lo primordial, entrevistas personales, test cognitivos, pruebas de selección, investigación de antecedentes laborales, examen médico y técnicas de simulación. De todos estos documentos que piden, los primordiales que te pide la empresa para saber si estás adecuadamente es la solicitud de empleo, porque con esto van a saber dónde más has trabajado, si es la primera vez que vas a entrar eres vacante para un puesto como si has trabajado en algún otro lugar, qué tanta experiencia tienes. Con eso también la entrevista personal. Aquí uno de los que les realizan la entrevista es recursos humanos. Aquí saben si realmente son sinceros. La otra es la prueba de selección, porque si hay, por decir, 3 personas vacantes para este puesto, van a saber a quién van a escoger. Les dejo el tema para el siguiente compañero. Bueno, el tema 2.2.2, entrevista de selección. Bueno, como se define como una comunicación formalizada de interacción por medio del lenguaje, generalmente entre dos personas, lo que es el entrevistador y el entrevistado. La entrevista constituye, de momento, la principal prueba de cualquier proceso de selección de personal. En el momento de conocerte, de saber si eres la persona adecuada que busca a los empleados. Bueno, como dice aquí, es la principal forma de entrevistar, o sea, es el principal proceso para llegar a una buena entrevista, ¿no? Siguiente.
La finalidad principal de una entrevista de selección es determinar la adecuación de un candidato a una vacante específica dentro de la empresa determinada. Aquí lo principal, su principal objetivo es buscar a la persona correcta para el lugar, que cuente con las actitudes y la capacidad que se necesita para desempeñar bien el puesto de trabajo que tenemos vacante, por decirlo. Los objetivos del entrevistador son: punto número 1, conocer al candidato. Igual de una manera dar una confianza para que él se vaya abriendo y sus respuestas sean más claras, más. El punto número 2, probar sus actitudes personales. Verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo. Esto igual es un factor muy importante, pues porque así tendríamos una buena relación entre los empleados. Y eso es lo que se busca, que todo esté bien. Transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Aquí es darle a conocer todo lo que se necesita para desempeñar muy bien este puesto y saber si cuenta con las actitudes necesarias. Siguiente diapositiva. Los objetivos del entrevistado son: mostrar que nuestro perfil profesional y personal se adecua al del puesto ofertado, demostrar su competencia para el puesto, su interés en él mismo, sabe, quiere y puede desempeñar el puesto de trabajo, causar una impresión positiva, transmitir la información que nos solicitan de manera positiva y sincera. Pues en esto tiene que ver mucho la primera impresión, como en todo, ¿no? Tienes que dar una buena imagen y estar con esa seguridad de que tú puedes desempeñar muy bien lo que se te solicita. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí estamos con el punto 2.2.3. Aquí les cargué los tipos de entrevistas. Los tipos de entrevistas según el número de participantes, que son 3. El punto número 1 sería entrevista laboral en panel. En este caso, un grupo de entrevistadores pertenecientes todos por lo general a la empresa realizan la entrevista al mismo tipo a un único candidato. El punto número 2 es entrevista laboral en línea. El candidato es entrevistado por distintas personas de la empresa que regentan diferentes cargos, uno tras otro. Aquí quiero explicar de que el entrevistado pasa por varias personas encargadas en puestos específicos. Ahí dicen que sus cargos van uno tras otro, desde el más bajo hasta el siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Y el último punto sería dinámica de grupo. Un conjunto de candidatos discuten o intentan resolver un problema determinado planteado por el reclutador. Como reclutadores podemos sacar conclusiones relevantes para el proceso, como actitudes de liderazgo, creatividad, imaginación y captación de talento. Bueno, en esto más bien se hace para ver cómo se trabaja bajo presión o cómo trabaja la persona en grupo. Y ahí veremos si la persona es adecuada para lo que se solicita. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ok. Tipo de entrevista en función a la estructura y formato.
Entrevistas no estructuradas o no dirigidas. Permiten que el entrevistador formule preguntas sin ningún orden u objetivo. En este caso, hace preguntas personales o hace de una manera entrar en confianza, ¿no?, al entrevistado. Entrevistas estructuradas. Se basa en un marco de preguntas predeterminadas, las cuales se establecen antes de que inicie la entrevista y que todo solicitante debe responder. Esto para saber de manera más concreta lo que nos ofrece ese entrevistado y saber si es bueno para el puesto. Y está lo que es entrevista mixta. En la práctica, los entrevistadores despliegan una estrategia mixta con preguntas estructuradas y no estructuradas. Pues esto es pues sí, como dicen, es mixta. Se toman lo que son estructuradas y las que no lo son. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí lo que son las preguntas más frecuentes en entrevistas. Esto es lo que principalmente te hacen, ¿no?, cuando tú vas a pedir un trabajo, o lo que tú tienes que preguntar al momento de que tú seas un reclutador. ¿Por qué le gustaría obtener precisamente este empleo y no otro? ¿Qué cree usted que nos pueda aportar si no tiene experiencia profesional? ¿Cómo puede usted demostrar que está perfectamente capacitado para el puesto? ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo y cómo piensa conseguirlos? ¿Por qué piensa que va a tener éxito en esta función? ¿Por qué cree que deberíamos contratarle? Estas son preguntas que tenemos que saberlas contestar. Tenemos que, dependiendo de nuestra respuesta, es si obtendremos el empleo que fuimos a buscar o no. Y de una u otra manera, siendo entrevistador para saber si esa persona es ideal para el puesto, pues nosotros no vamos a querer personas que pues simplemente quieren pasar por el lugar. Queremos personas que se comprometan y sigan con nosotros a futuro, por así decirlo. Bueno, y aquí finalizaría yo y les dejaría con mi siguiente compañero. Aquí el tema 2.2.4, etapas de la entrevista. La etapa de entrevista se divide en tres. La primera etapa, que es la etapa inicial, como aquí nos dice, es la muestra, es la primera toma de contacto entre el entrevistador y el candidato al puesto. En la etapa de atención se valoran los detalles más pequeños de la imagen que proyecta una persona. El lenguaje no verbal adquiere un significado positivo en este contexto. La forma de saludar, la presencia física, el look elegido para la entrevista y la postura corporal. Se trata de una etapa de entrevista en la que es muy importante tener presente que el entrevistador es quien adopta una actitud proactiva para orientar la entrevista hacia la siguiente etapa. Aquí nos dicen que es esencial que supongamos que nosotros que somos los entrevistados, lleguemos con una vestimenta formal, ir bien vestido, tener la compostura y la presencia adecuada, poder desarrollar ese comportamiento positivo que le vamos a transmitir a la empresa, en el cual nos dice, por esta razón, a través de mi ser, necesito estar en esta empresa. ¿Por qué me deben contratar? Siguiente, por favor. Segunda etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo es aquella en la que el seleccionador lleva a cabo preguntas concretas, con el objetivo de profundizar en el currículum de candidato, experiencia laboral, formación académica, inquietudes personales, puntos más destacados del currículum. Aquí se nos va
orientándose a preguntas concretas, como que le dicen, con el objetivo de dar a conocer qué tenemos para ofrecer a la empresa, cuál es nuestra experiencia profesional, nuestra formación académica, qué habilidades y conocimientos tenemos para que seamos contratados, qué si tenemos lo necesario para la empresa. En esta etapa de la entrevista, el candidato también puede informar en mayor detalle sobre las características del puesto del trabajo al que opta. Aquí también el entrevistado se da a conocer qué es lo que está luchando, pues, cuál es el trabajo en el cual va a optar. Siguiente. Tercera etapa, etapa de cierre. En esta etapa de cierre, el entrevistador resume todo de conclusión la información más relevante de dicha entrevista. Aquí nos resume qué tan bien o qué tan mal nos fue la entrevista. Nos resume todo. Hacia la etapa previa a la despedida, el entrevistador también buscará la oportunidad de que el candidato pueda realizar cualquier pregunta sobre el puesto antes de marcharse. Aquí nosotros, supongamos como entrevistados, podemos preguntar a qué estamos orientados, a qué es lo que busca la empresa. Existen candidatos a un puesto que se relajan precisamente en esta etapa de cierre. Sin embargo, es muy importante mantener la atención hasta el último minuto. Siempre se debe mantener la calma, pero estar atento, puesto que pueden realizarse cosas sorpresivas que nos puedan quitar el puesto ganado. También hay que tener seguridad de uno mismo, puesto que eso es importante para el desarrollo de la entrevista. Siguiente, por favor. 2.2.5. Pruebas o exámenes de conocimiento. Las pruebas o exámenes de conocimiento son instrumentos para evaluar con objetividad los conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio. Aquí son las pruebas que nos aplican o exámenes de conocimiento que nos aplica el entrevistador para saber si tenemos el grado de conocimiento profesional o técnico exigido por el cargo. Un ejemplo sería que se busca alguien que se encargue de las nóminas en el área de recursos humanos. No voy a poner a una persona que sea ingeniera, que no sepa nada de ese área, a un administrador que tenga conocimiento de eso. Ok, obviamente ponemos al administrador, pero también hay cuestiones, por ejemplo, una persona que tenga los conocimientos y habilidades que se optan para el cargo, también puede ser que esa persona sea contratada. Son esenciales para las empresas, puesto que se toman las decisiones al momento de la selección. Ya que son importantes, puesto que con esta información la empresa tomará la decisión si te contratará o no. Siguiente, por favor. La clasificación de las pruebas. Se clasifican en la manera de aplicarlas, que son orales, escritas y de realización. Conocimientos abarcados, los cuales son pruebas generales, pruebas específicas y la manera en la que se elaboran las pruebas, que son pruebas tradicionales o pruebas objetivas. Siguiente, por favor. En cuanto al área de conocimientos abarcados, se clasifican en pruebas generales y en pruebas específicas. Las pruebas generales se miden las nociones de la cultura o conocimientos generales que cuenta la persona. Aquí son como preguntas, no son preguntas que tratan todo en general, no sé, historia, cultura, todo en general, pues, que debe tener una persona. Son conocimientos generales que una persona debe tener, puesto que no son muy esenciales, pero si son necesarias para el desarrollo de la empresa. Temas acerca de vida general, vamos a mencionar. Pruebas específicas indagan en conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo en referencia. Es decir, que aquí indagan en los conocimientos, ya sea técnicos o profesionales, que se necesitan para el cargo en referencia. La prueba trata de conocimientos específicos en el área. Preguntas que son, no sé si en el área de recursos humanos
Platícame, ¿cómo harías en un momento? ¿O cuál sería el proceso de contratación de una empresa? Son temas en los cuales se van a desarrollar el cargo en referencia. Siguiente, por favor. Clasificación en cuanto a la manera de aplicarlos. Aquí son orales. Son aplicadas mediante preguntas y respuestas orales, como su nombre lo dice. Se asemeja a la entrevista, pero aquí es específico. Son preguntas orales. Son a temas específicos en el cual tú debes responder oralmente y concretamente, escritas. Pruebas aplicadas en preguntas y respuestas escritas. Mayormente se aplica para el conocimiento adquirido. Aquí se le aplica ya sea en el proceso de contratación o también cuando la persona ya está contratada para saber qué tanto conocimiento tiene de realización. Pruebas aplicadas mediante la ejecución de un trabajo o tarea de manera uniforme y en tiempo determinado. Son pruebas que son aplicadas al área específica que se da a conocer. Eso, no sé, dependiendo del área que se te va a desarrollar. Siguiente. Por favor. Pruebas tradicionales en cuanto a la manera de cómo se elaboran las pruebas. Son pruebas tradicionales que son un tipo de discurso o exposición. Pueden ser improvisadas, puesto que no exigen planeación. Necesitan respuestas largas, explícitas y demoradas. Necesitan respuestas largas, explícitamente para desarrollar la actividad. Pruebas objetivas. Son estructuradas en forma de exámenes objetivos, cuya aplicación y corrección son rápidas y fáciles. Aquí se planean cuidadosamente, puesto que son estructuradas con los objetivos y la aplicación que se va a dar a conocer. Siguiente, por favor. Pruebas psicométricas. Son complementarias a las pruebas de conocimiento, puesto que son aplicadas a las personas para apreciar el desarrollo mental conforme a sus actitudes, habilidades y conocimientos. Son de medida objetiva y estandarizada de muestras de comportamiento de personas. Como aquí se nos muestra, es la capacidad es igual a la aptitud, entrenamiento y ejercicio que se desarrollan. Aquí, para darse a conocer, la persona cuenta con las habilidades necesarias para el desarrollo de la persona. Siguiente, por favor. La importancia de las pruebas de conocimiento psicométricas son esenciales tanto para la empresa como para el entrevistado, puesto que se toman en la gran medida para ya que estas nos da a conocer una información necesaria en el puesto que se va a desarrollar. Dichas pruebas son esenciales como requieren tanto esfuerzos de líder como conocimiento para el desarrollo de dicho trabajo. Aquí también son necesarias puesto que muchas veces se necesita el liderazgo en dichas personas y si no lo tiene, cae en decadencia de que no sea contratado. Siguiente, por favor. Test psicológicos de personalidad y de simulación. El test psicológico para la selección de personal que permite medir esta faceta del candidato, es decir, aquello relacionado con su personalidad y de manera de procesar el conocimiento, de sus inquietudes hasta su capacidad de gestionar conflictos, pasando por si tiene dotes de liderazgo, como se mencionó anteriormente, si la persona cuenta con el liderazgo, con las actitudes necesarias para el desarrollo en el área que se va a contratar. Puesto que no podemos poner una persona que se estrese mucho en el área de recursos humanos, puesto que aquí son exigencias bastante, puesto que las nóminas, contratación, son necesariamente personas psicológicas. Siguiente, por favor. Test de personalidad. Esta ejecución típica consiste en conocer los intereses, actitudes, sentimientos, hábitos, reacciones espontáneas, entre otras con la finalidad de estudiar al candidato desde el punto de vista psicológico. Aquí se estudia la personalidad del empleado al contratar, puesto que los sentimientos, los hábitos pueden ser un factor clave para tanto en el desarrollo de la empresa como en la contratación, porque no puede una persona que no se sepa desarrollar en un ámbito grande. Siguiente, por favor.
El objetivo es identificar rasgos de candidato respecto al puesto de trabajo que encajen con los requisitos profesionales a los que se enfrenta día a día. Son test de capacidad de logro o test de sociabilidad, como se mencionó anteriormente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora presentaremos un video acerca del tema para que sea como complemento de la exposición. El proceso que yo elegí fue el reclutamiento y selección de personal. Lo elegí por 3 razones. La primera es que para tener el mejor producto y servicio debes tener al mejor personal. La segunda es porque es un recurso indispensable. Y la última fue porque al comenzar una empresa, lo primero que debes hacer es contratar y debes saber cómo se hace correctamente. Las empresas usan este proceso para tener una mejor productividad, una buena calidad de productos y servicios y para ser más eficientes. El proceso comienza al analizar las características del puesto necesario y termina una vez que se le da inducción y capacitación. Entonces sí, a trabajar. Los departamentos involucrados en el proceso son recursos humanos, el área donde está la vacante y la administración. Finalmente, el flujo del proceso tiene 6 pasos. Comienza al tener una vacante y analizar las características que requiere. Después, se deben obtener solicitudes, ya sea por medio de una agencia de colocación, centros de formación o anunciar el puesto vía internet, revista o periódico. Después se deben analizar los currículums de los solicitantes y escoger los mejores. Los elegidos son entrevistados y aplican pruebas de aptitud, personalidad y capacidad. Este paso del proceso no solo es papeleo. La persona que entrevista debe tener una buena intuición para saber si el candidato encajará en la empresa. Una vez elegido el candidato, se le notifica y contrata. Finalmente, se le da una inducción y capacitación. Y así, a trabajar. Bueno, y así es como concluye el equipo número 3 con la exposición y esperamos sea de su agrado.